Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hasta hoy la cifra de fallecidos por coronavirus en Ecuador se mantuvo en 27 personas. Además hay 1.082 casos confirmados en 19 provincias. Hola Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Mientras Ecuador se mantiene como el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados de coronavirus, las autoridades confirman que las cifras incrementarán y reiteran la necesidad de permanecer en casa. Continúa el incremento de casos confirmados de coronavirus en Ecuador. De la mañana a la tarde se sumaron 33 casos, es decir, en total tenemos 1.082 confirmados según las autoridades. Estos casos confirmados corresponden a muestras tomadas desde hace 13 días aproximadamente y es lo que estamos viendo en este momento. De todas formas, también en el transcurso de estos próximos días iremos viendo el comportamiento de las cifras, espero ya mucho más estabilizadas. Y el número de fallecidos llegó a 27. Lo que no aumenta es la cifra de recuperados, que se mantiene en 3. En algunos casos, todavía estos pacientes tienen carga viral, por tanto, no podemos hablar de una recuperación total. Aún teniendo la alta clínica, tienen que estar en observación y tenemos que confirmar, según el protocolo de OMS, con las 2 pruebas que se deben realizar para descartar. Y la secretaria de Riesgos explicó los porcentajes y el rango de edad de las personas fallecidas. 30 y 49 años, un porcentaje del 15%. Entre 54 y 64 años tenemos un 44% y un 41% en un rango de edad entre 65 y 79 años. Con las últimas cifras, la tasa de mortalidad es del 2,4%, es decir, 2,4 de los contagiados fallece. Y además sigue incrementando el número de hospitalizados con pronóstico reservado. Hoy pasaron a 55 y de los casos confirmados 919 están estables en aislamiento domiciliario y 78 hospitalizados estables. Guayas sigue liderando la tabla con 826 casos y solo San Borondón tiene 99. Es decir, solo este cantón supera a toda la provincia de Pichincha que le sigue con 72 casos. Los Ríos llegó a 37 casos, Manabí tiene 32, Azuay incrementó a 28 casos y El Oro tiene 14. Chimborazo subió a 11 casos confirmados, Bolívar tiene 9 y Santo Domingo de los Áchira 7, al igual que Loja y Cañar. Morona Santiago presenta 6 casos como Sucumbíos y Santa Elena. Imbabura tiene 4 casos y Esmeraldas 3. La provincia de Tungurahua confirmó 2 casos y Cotopaxi 1. Asimismo, en este informe Galápagos también confirmó los 4 casos anunciados. Las autoridades reiteran que lo importante durante esta etapa es cumplir con las medidas y permanecer en casa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Atención, desde mañana el toque de queda se amplía en todo el país. En la provincia del Guayas, 3.300 uniformados de Fuerzas Armadas y Policía Nacional toman desde hoy el control de la provincia declarada Zona de Seguridad Nacional. El toque de queda se amplía en todo el territorio nacional a partir de este miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Así lo informó el presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter. En Guayas, provincia declarada Zona de Seguridad Nacional, las medidas se extreman. 3.300 uniformados entre policías y militares recorrerán la provincia poniendo especial atención en los cantones Guayaquil, Daule, San Borondón y Durán. Se estudia la posibilidad de incluir a Milagro en esta lista. Tanya Varela, jefa del Estado Mayor de la Policía Nacional, dio más detalles. En el cerco externo se establecieron 41 puntos de control conformados de estos dispositivos por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal de tránsito. De la misma manera, hay 54 puntos internos en los 25 cantones que cumplirán funciones de control para que se cumpla en las disposiciones establecidas en el toque de queda con la restricción a las personas en la circulación y también la restricción de los vehículos. Amílcar Villavicencio, jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional, advirtió a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas no salen a reprimir, van a salir a concientizar en primer lugar, pero es necesario indicarles ahora a toda la ciudadanía, a todo nuestro pueblo, cuya salud, cuyas vidas están en peligro, o por la razón o por la fuerza. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, confirmó que se han hecho varias gestiones para asegurar que el sistema de salud en la provincia pueda atender a los casos confirmados de coronavirus. Por ejemplo,
reunirnos con el sector hotelero. El sector hotelero ha puesto a disposición todos sus hoteles, todas las habitaciones, mismas que están a disposición del Ministerio de Salud, y varios hospitales están derivando a estos hoteles los pacientes que no tengan, tanta gravedad o pacientes que no presenten una sintomatología muy grave. Van a estar derivados a estos hoteles que se los van a armar y se los van a adecuar para ese funcionamiento. De esta forma se está evacuando los hospitales del Guasmo y el hospital del IES de Los Seigos para... Más temprano, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, hacía un llamado. Quiero exhortar a todos los ecuatorianos y en especial a los guayasenses al acatamiento de las disposiciones contenidas en el decreto de estado de excepción en cuanto a la restricción de movilidad. Seremos estrictos en el cumplimiento de nuestra misión. Quédate en casa. Guayas es el epicentro de la pandemia en el país, con más de 800 casos confirmados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más de una hora desde que arrancó el toque de queda y nuevamente las calles se quedan sin gente. Nos enlazamos con Fausto Yepes, que está en el sector de la Avenida Naciones Unidas, en Quito, para saber cuál es la situación a esta hora. Fausto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. 1 hora y un poco más de 8 minutos que rige el toque de queda en todo el territorio nacional. Acá en la ciudad de Quito no hay ya movimientos, salvo esporádicos, vehículos que aparecen, como vemos en este momento, ya en circulación en el sector de la Avenida Naciones Unidas. Por lo demás, únicamente hemos visto el recorrido de los vehículos de recolectores de basura, también la Policía Nacional, que hace patrullajes constantes en varios sectores de Quito, controlando que se cumpla con la medida del toque de queda. Este momento vamos a ver precisamente el paso de uno de los patrulleros que continúa en esta labor de vigilar que se cumpla a cabalidad el toque de queda decretado por el gobierno. Recordemos que desde mañana el toque de queda es a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día, lo que acarreará sanciones para quienes no cumplan con las medidas dispuestas por el gobierno. Insistimos y seremos reiterativos en la necesidad de que todos permanezcan en casa. Es la única forma comprobada de dar guerra al coronavirus y esta es la única manera de hacerlo. El toque de queda, estamos ya este momento en todo el territorio nacional. Es lo que se siente a esta hora en el centro norte de la capital. Seguimos. Vamos con una cadena nacional del presidente de la República. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Teleamazonas no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Buenas noches, compatriotas. El día de ayer, el señor ministro de Economía y Finanzas pospuso el pago de intereses de deuda externa por $200 millones y pagó cerca de $320 millones de los bonos 2020 contratados por el gobierno anterior. El dinero no pagado de intereses lo vamos a invertir para atender la emergencia sanitaria de cada uno de ustedes ecuatorianos. Y hoy empezamos. Pagamos $50 millones a más de 1.500 proveedores de la salud. Esta decisión nos permite acceder a nuevos recursos y en los próximos días más de $2.500 millones llegarán a Ecuador. Ustedes lo saben bien, ecuatorianos, porque esto sucede más de una ocasión con nuestra economía familiar. Solo por dar un ejemplo, si nosotros adeudamos $40 en la farmacia y necesitamos que de aquí a pasado mañana nos entreguen un crédito en medicinas para la familia por $200, ese momento pues pago los $40 y eso me permite acceder al crédito de $200. Si no lo hago, sin duda alguna voy a quedar mal y no podré volver a comprar en esa farmacia. Como país damos confianza, escuchen bien, generamos confianza, generamos credibilidad.
Es por eso que recibimos el respaldo ya del Fondo Monetario Internacional. Su directora, Kristalina Georgieva, confirmó el apoyo económico a través del instrumento de financiamiento rápido. 500 millones de dólares llegarán al país para atender las necesidades sanitarias. Asimismo, hemos podido reasignar un crédito de 250 millones de dólares del BID que estaba destinado para obras de interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú. Hoy este dinero vamos a poder utilizarlo para enfrentar la emergencia sanitaria por la que estamos pasando. Hemos logrado con las decisiones del día de ayer que el 75% de los ecuatorianos permanezca en sus hogares. Pero esto, ecuatorianos, no es suficiente. Necesitamos más, necesitamos mucho más apoyo, más disciplina, la máxima conciencia colectiva de los ecuatorianos. Por eso ampliamos el toque de queda a nivel nacional desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Es una vergüenza. Miren este video que circula en las redes sociales. Vemos cuando un policía quiere detener a un infractor. No, señor. No, señor. No, señor. Usted sí está haciendo algo malo, algo criminal. Está contaminando, está quitando vidas, está matando gente. Por eso he dispuesto que se apliquen multas, sanciones y prisión a los infractores. Es un delito, es terrorismo. Una o muchas vidas se van a perder por ese acto suyo de irresponsabilidad. ¡Qué falta de conciencia! Más de 1000 infractores en pleno estado de emergencia. Sí, más de 1000 infractores en pleno estado de emergencia. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué indolencia para con nuestro pueblo! ¡Qué indolencia para las propias familias! ¡Qué indolencia para los amigos, para los compañeros de trabajo, para los vecinos! Gracias, muchas gracias a los que sí cumplen. No desmayemos y nosotros no desmayaremos. Ahora más que nunca el país se cobija bajo la más noble de las banderas humanistas, el cuidar con amor a nuestros hermanos. Buenas noches. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Seguimos en 24 horas, estábamos revisando lo que ocurre con el toque de queda a esta hora. Vamos a Guayaquil, Luisa María Heredia nos cuenta detalles. Hola, Luisa. Hola Milton, muy buenas noches. Así es, me encuentro en los exteriores de la Universidad Agraria, aquí en la avenida 25 de Julio, donde está ubicado uno de los 25 puntos de control en los que intervienen militares, policías y agentes de tránsito que se han dispuesto en toda la ciudad. Ustedes los pueden observar aquí a mis espaldas. La consigna es que ningún vehículo que no esté autorizado para circular lo haga. Por eso los uniformados detienen la marcha de todos los automotores que pasan por aquí y le solicitan el respectivo salvoconducto con el código QR más una credencial. Recordemos que solo tienen permitido circular transporte de carga de productos de primera necesidad, expreso de empresas del sector alimenticio y también de personal de la salud, así como vehículos particulares de médicos y otros funcionarios de esta área. Para todos los demás rige una multa, medio salario básico unificado y 9 puntos menos en la licencia de conducir si usted está circulando sin el respectivo permiso. Se le puede sumar también por violar el toque de queda otra multa económica y también una pena privativa de libertad de entre 1 y 3 años. De hecho, de los 1015 procesados que hay ya a nivel nacional por incumplir el toque de queda, 342 están en Guayas y hay ya 8 sentenciados. Es lo que les puedo informar desde acá, recordándoles que la consigna sigue siendo que usted se quede en su casa por su salud y la de su familia. Es todo lo que les puedo informar. Diana, tienen más información en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María, gracias. Y sí, tenemos más información porque ya empezaron los operativos de control de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para vigilar el cumplimiento del toque de queda en la provincia del Guayas. En Guayaquil hay 25 puntos identificados donde ciudadanos se han resistido a cumplir las medidas.
llegaron con la consigna clara: rigurosidad para Guayaquil y para toda la provincia del Guayas. Más exigentes en el tema del cumplimiento de esta disposición, que lo que queremos justamente es prevenir de alguna manera un contagio masivo, que es lo que todos nos preocupa. Y por eso, eran las 4 de la tarde en punto y en la avenida 25 de julio, militares, policías y agentes de tránsito se juntaron. Todos en conjunto vamos a controlar más la movilidad que en algunos sectores de la ciudad no se está cumpliendo. Se refiere al toque de queda ampliado, así que de inmediato los controles implementaron. Primero en lo vehicular, que todo automotor que transite por la ciudad cuente con el salvoconducto actual, el del código QR, y con una credencial. Nos encontramos con esta novedad de que existen lamentablemente personas todavía que no acatan la disposición. Luego se trasladaron a los barrios que como zonas conflictivas han sido identificados. Uno de ellos es el Guasmo, al que en caravana llegaron, desembarcaron y exigieron entrar a su inmueble a cada ciudadano. En este momento a la casa. Los controles se aplicarán en por lo menos 25 puntos claves de la ciudad. Tenemos que actuar con firmeza y invitarlos a todos nuestros conciudadanos a que cumplan esta disposición de mantenerse dentro de sus casas. Y a partir de este miércoles 25 de marzo, estos controles en los que participan 2.000 policías y al menos 1.400 militares ya no serán desde las 4 de la tarde, sino desde las 2. Algo que ven muy bien los otros ciudadanos, los responsables, los que respetan las medidas y no quieren enfermarse. Está bien para que la gente haga conciencia de lo que estamos pasando. Porque si seguimos esta situación de que nos dicen una cosa y no obedecemos, nunca vamos a recuperar. Porque cada día suman más los afectados. No le importa, vamos al hecho de que sabe de que no pueden salir por esta situación, pero les vale, o sea, no les importa. Por supuesto, yo tengo a mis hijos. Luisa María Heredia, 24 horas. Las cifras de detenidos por incumplir el toque de queda y demás restricciones del estado de excepción se concentran precisamente en las provincias que tienen más alto número de contagiados. Este lunes la Fiscalía reportó 861 procesados por incumplimiento de las medidas. Guayas no solo encabeza el número de contagios, también el número de detenidos por incumplir el toque de queda y las otras restricciones. Así lo reflejan datos estadísticos del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. Con corte a este lunes, por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, delito por el que se procesa a todo aquel que incumpla las restricciones relacionadas con el COVID-19, se habían procesado a 861 personas. 275 de ellas se quedaron en prisión. Se abrió investigación previa para 174 personas. Se dictaron medidas sustitutivas, es decir, se defenderán en libertad 357 de los procesados. 49 ya fueron sentenciados y en solo 2 casos se archivó la causa. 365 de los 861 procesados fueron detenidos en Guayas. 98 se encuentran aún en prisión. 104 de ellos se defienden en libertad. Y se abrió 95 investigaciones previas. Manabí, otra de las provincias con contagios, es la segunda provincia con mayor número de infractores. Existen 94 procesados por incumplir las medidas. En Los Ríos son 62 los procesados. En Azuay 57. Le sigue Sucumbíos, donde se detuvo a 40 personas. 38 en Pichincha y 37 en El Oro. Las cifras del Consejo de la Judicatura, que son un poco más generales, pues engloban las audiencias realizadas por todos los delitos cometidos en flagrancia, refleja que desde el 16 al 22 de marzo hubo 1.058 infractores. Todas las provincias antes mencionadas dentro de la estadística por el incumplimiento de las medidas de restricción registran casos de COVID-19. Dayana Monroy, 24 horas. El viceministro de Salud respondió las preguntas de los legisladores y anunció que hay pruebas suficientes y que hay fondos. Además, recalcó que se está abasteciendo a los médicos con insumos de manera paulatina. Ernesto Carrasco se conectó para participar de la sesión virtual de la Comisión de Salud de la Asamblea. Allí dijo que se está abasteciendo poco a poco los médicos de los insumos para tratar la emergencia. Entonces la primera medida que se tomó es acelerar el proceso de compras. Los proveedores gentilmente hicieron entrega del material de protección, insumos, antes del pago. Está certificado, hay el certificado de fondos, ¿no? Entonces lo entregaron y luego se sigue con el trámite normal. El abastecimiento de los hospitales. Lamentablemente los médicos en las emergencias quieren el traje blanco, quieren estar disfrazados de astronauta todo el día y ese no es el protocolo pertinente. Se les da el equipo, como les indiqué, que sí hay. A veces la queja es, o sea, en un mundo perfecto este equipo tendría incluso que cambiárselo un par de veces al día, pero el stock estaba escaso en un principio, entonces se les pedía que optimicen el mismo equipo durante toda la jornada y ahora ya se les está entregando más provisiones a los hospitales.
Hay un stock más o menos para 3 meses, equipos de protección. Sobre los recursos, Carrasco sostuvo que hay autorización para usar otras partidas y mencionó que de 80 millones entregados por la OMS y OPS se han utilizado más de 30 millones. El ofrecimiento de finanzas es que luego serán repuestas estas partidas que se están utilizando. Ahora, hay un crédito o hay una donación de 80 millones de dólares de la OMS, OPS. Tengo entendido que se han utilizado más de 30 millones a este respecto. Hay otro crédito, sin créditos, hay un crédito del BID y hay un crédito de un banco chino, que son directamente no en fondos, sino en equipos. Los legisladores hicieron preguntas sobre la denuncia que realizó la ex ministra de Salud respecto a los kits. Hubo una alerta el día de ayer porque se desmintió algo que había dicho la ex ministra de Salud. Ella dijo en su momento que el Ecuador tenía 3,000 kits para hacer las pruebas y que se estaba importando 2 millones de pruebas desde Alemania. Nos dicen que eso ya no es cierto. Roche Diagnóstica estaba haciendo una donación de 2 millones de dólares. Era un fondo de 2 millones de dólares en una máquina, un secuenciador, un monstruo de máquina muy grande, que ya está en proceso de ser instalado en el Instituto de Investigación Pública, en el INSS. Me imagino yo que hubo una confusión por parte de la ministra, pensar que eran 2 millones de dólares de inversión en pruebas. Dijo que están realizando un protocolo para el uso de la cloroquina como tratamiento para los infectados con coronavirus. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Aumentan las quejas de ciudadanos que aseguran sentir síntomas de COVID-19, pero no tienen acceso a una prueba. Las autoridades de salud han negado que exista desabastecimiento de exámenes, pero se han asumido que hay poca capacidad para procesarlas. Al llamar al 171 le preguntan si tiene los síntomas. Si los tiene y ha estado cerca de alguien que sea positivo para COVID-19, le darán la orden para que se realice la prueba. Pero lo cierto es que en los últimos días esta respuesta no se ha dado con tanta agilidad, según varias denuncias. De hecho, los últimos reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgo reflejan que la cantidad de pruebas que se realizan ha bajado. Por ejemplo, desde el 18 hasta el 20 de marzo cada día se hicieron más pruebas, pero el número de pruebas realizadas comenzó a caer. De un día a otro pasó de 517 a 381. Y el 22 de marzo, es decir, este domingo, se hicieron aún menos pruebas, solo 309. Al consultar directamente si hay o no hay los reactivos suficientes, esta fue la respuesta del viceministro. No es que no hay, pruebas hay, no hay muchas, pero lamentablemente se procesan de una manera muy lenta. Las máquinas que están en los laboratorios son de biología molecular, son máquinas que demoran 48 horas en dar resultados. Entonces imagínense en el volumen de gente, se acumulan y se pueden dar resultados en 4, 5 y hasta 6 días, por eso es la queja. El problema es la capacidad de procesamiento, tal como lo ha dicho. En promedio, Ecuador hace 400 pruebas por día. El INSPI en Guayaquil tiene un solo secuenciador y el de Quito también solo uno. Una inversión mínimo de $150,000 que no las tiene todo laboratorio, así que es complicado. Raúl Oleas, médico especializado en Corea del Sur, asegura que siguiendo los ejemplos de China, las 3.444 pruebas que se han realizado hasta hoy en Ecuador no son suficientes. Ya deberíamos haber realizado ya 30.000 pruebas y yo pienso que hasta este momento no llegamos a los 3.000. Es decir, hemos hecho el 10% de lo que se debía hacer. La experiencia china dice que por cada contagiado se rastrean a 30 personas de su entorno. El nuevo ministro de Salud desmintió a su antecesora, quien aseguró que llegarían al país 2 millones de pruebas. Él dijo que solo vendrían 200.000 esta semana, pero no especificó exactamente cuándo. Algo de lo que tampoco se ha hablado es de la capacidad de procesamiento y de la posibilidad de ampliarla, es decir, de adquirir los secuenciadores necesarios para realizar el número de pruebas conveniente. Dayana Monroy, 24 horas. Pese a la disposición del Ministerio de Salud de que se realicen las pruebas del COVID-19, decenas de personas hicieron fila fuera del laboratorio privado autorizado en Guayaquil. Personal de Interlab indica que tienen capacidad para realizar 200 pruebas diarias. Eran las imágenes de cómo lucían los exteriores de Interlab, el laboratorio privado autorizado para realizar pruebas de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Decenas de personas que hacían fila de pie y en vehículos. Imágenes que también se difundieron en redes sociales en días anteriores. Y es que el llamar al número que se publicó para agendar una cita ha sido imposible, asegura Carlos, quien tuvo que venir desde el Cantón Milagro. Él cuenta con una orden del Ministerio de Salud. Y tiene que pasar peripecias para poder hacer un examen.
examen. ¿El examen es para usted o para su mamá? Es para mi mamá. Para su mamá. ¿Qué síntomas presenta ella? Bueno, tiene fiebre, tiene tos, la fiebre es constante. En un inicio se indicó por parte del Ministerio de Salud que se realizarían las pruebas a domicilio. Sin embargo, el director del laboratorio indica que se sale de sus manos. Pero nosotros con 20 tomadores a domicilio no podíamos cubrir la gran demanda que hay de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Que tengo desde el 16 que comenzamos a tomar, tengo 450 pacientes en cola que no puedo tomar a domicilio. Entonces, para tratar de ayudar a la gente, implementamos este autoservicio. Que tienen capacidad para realizar 200 pruebas diarias y estas estarían listas en 5 días. De las 8 hasta las 12 vamos a tomar porque no nos alcanzamos más de 200 personas. Mientras tanto, personas como Franklin no descansan hasta poder conseguir hacer la prueba a su familiar. Cuenta que lleva 14 días con síntomas y prefiere pagar el costo de la prueba de forma privada antes que seguir con la incertidumbre. Para hacerle privadamente el examen. En un recorrido por los hospitales del IES se puede ver cómo los pacientes se encuentran en la zona de triaje a la espera de ser atendidos en la sucursal de la Valdivia al sur. Se les toma la temperatura y luego son ingresados a consulta frente a los casos de coronavirus que continúan aumentando, sobre todo en la provincia del Guayas. Valery Villalba, 24 horas. Son las 8:30 y en este momento vamos a hacer una entrevista en vivo. Está con nosotros la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Milton. Empecemos con la última cifra, la actualización de datos de personas procesadas por incumplimiento del estado de excepción. Según la cifra entregada por la Fiscalía General, al momento hay 1.015 personas procesadas, de las cuales hay 53 que tienen ya sentencias, han sido procesadas por la justicia. Es un cuadro preocupante de detenidos. Hay desobediencia en muchos sectores del país todavía. Efectivamente, Milton, la Fiscalía ha seguido trabajando durante todo este tiempo, pese a la pandemia que azota a nuestro país. Tenemos los datos que se van actualizando día a día y esto da cuenta de que las personas no están acogiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional o del COE. En este sentido, también nosotros estamos adoptando las medidas del caso para que la justicia no se paralice. Estamos dotando de todos los implementos necesarios para que los fiscales en las unidades de flagrancia puedan continuar con la atención, siempre precautelando ante todo la salud y la integridad de nuestros funcionarios. Esa era la siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo los fiscales están cumpliendo con su trabajo en medio de esta crisis sanitaria? Este alto número de detenidos sin duda obliga a extremar el trabajo de fiscales en el país. Estamos extremando el trabajo, pero también las medidas de protección, dotándolos de todos los implementos para que podamos cumplir con nuestra labor. El trabajo del fiscal es de alto riesgo y en este espacio quisiera aprovechar para hacer público un agradecimiento a todas aquellas personas que día a día están poniendo en peligro su vida, pero que continuamos con la atención a la ciudadanía. Es nuestro mandato constitucional, ese es nuestro compromiso y así como los médicos, como las enfermeras, como los periodistas, como las fuerzas del orden están manteniendo vivo y al Estado también y los fiscales, los jueces y los defensores públicos. Por parte de la Fiscalía hemos dotado de guantes, de mascarillas, de equipo para que puedan realizar el trabajo. Asimismo, alcohol, gel, todos los insumos que son los adecuados para precautelar la salud. ¿Podemos decir que la Fiscalía General del Estado trabaja al 100%? Está trabajando en la medida de las posibilidades atendiendo las unidades de flagrancia. Ahora mismo atendemos a las llamadas para que puedan ser los casos atendidos. En este sentido también es importante que las personas que están siendo víctimas por delitos relacionados con género no se queden calladas y asistan, tienen el deber y la posibilidad de denunciar. Asimismo, los vecinos, las personas que están presenciando, que podrían llegar a tener conocimiento de temas relacionados, por ejemplo, con violencia de género, con violencia intrafamiliar, tienen la posibilidad de llamar al 911, que la policía tome procedimiento y posteriormente la Fiscalía pueda actuar.
Esta cifra que dimos, doctora, de las personas que han violado el estado de excepción es aparte. ¿Los delitos comunes se puede decir que en este estado de excepción han bajado, han aumentado, se han mantenido? Efectivamente, se presenta una reducción de hasta el 90% en las denuncias y del 60% en delitos flagrantes. Comparados, por ejemplo, en temas recurrentes como es el robo, tenemos una reducción. Lo propio con denuncias relacionadas con violencia de género, tenemos una marcada disminución. Bueno, por lo menos esa es una noticia alentadora, una noticia positiva, doctora. ¿Hay algún motivo en esta crisis sanitaria? Las noticias copan todos los noticieros, todos los espacios en este momento por la crisis sanitaria. Pero ¿hay algún motivo para que la justicia en el Ecuador se detenga? ¿Tiene que seguir funcionando? ¿Tienen que seguir despachándose los procesos? Tiene que seguir funcionando y de hecho así lo estamos haciendo por parte de la Fiscalía. También la Corte Nacional de Justicia ha tomado sus resoluciones, lo propio con el Consejo de la Judicatura, para permitir que las audiencias, por ejemplo, se las realice por vías telemáticas. El Ecuador, la justicia ecuatoriana tiene también que sumarse a este modelo que se lo está realizando no solamente acá, sino en varios países de la región. La justicia no puede ser paralizada, así como los servicios básicos tienen que continuar funcionando y para eso se tiene que hacer uso de todas las tecnologías. Desde Fiscalía contamos con un sistema que se encuentra habilitado. Los fiscales están despachando desde sus hogares, precautelando que los procesos no vayan a prescribir y que también las caducidades se encuentran suspendidas por el momento. Justamente en esta época, en estos momentos, debimos haber conocido ya la sentencia del caso Sobornos. Hace un par de semanas nomás la noticia era el fin de la audiencia de juicio del caso Sobornos y los jueces del tribunal estaba ya deliberando, estaba trabajando para dar la sentencia oral. Como estamos, los operadores de justicia se encuentran trabajando también desde sus casas, entendemos que ellos estarán realizando el análisis que corresponda y que nos convocarán a la lectura de la resolución en los días próximos cuando ellos ya tengan lista su sentencia. No tiene ningún motivo para detenerse el caso Soborno. En realidad, el pensamiento, el análisis no tiene que paralizarse. Es más, la prueba ya fue practicada durante el tiempo de la audiencia de juicio y, por tanto, es momento para que los jueces puedan deliberar y tomar la decisión que corresponda. Entenderemos que por estas circunstancias, ellos preverán todos los medios para que los sujetos procesales puedan asistir y escuchar esta resolución, porque, como usted bien lo ha dicho, la justicia no se debe paralizar. Estamos, si bien no saliendo de casa, pero el trabajo continúa de manera segura y también haciendo uso de las nuevas tecnologías. Entenderemos que el tribunal está trabajando de manera virtual, analizando la sentencia. ¿Hay alguna forma de que se entregue la sentencia de manera virtual, de que no sea oral en audiencia, sino entregada de manera virtual, convocadas las partes para escuchar de manera telemática la sentencia? Necesariamente tiene que ser en una audiencia, pero esta audiencia se la podría llegar a realizar de manera virtual o telemática. Por ejemplo, los jueces desde un sitio, los 21 procesados conectados con cada uno de sus abogados representados y también la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado. Ahora tenemos sistemas que son ágiles y que dan la posibilidad de conectarse remotamente con varias personas. En este caso no pasarían de 30 o máximo 40 personas. ¿El plazo está cumplido para ser entregada la sentencia? No existen plazos, la ley no prevé así, pero también nosotros sabemos que una justicia que tarda se convierte en injusticia. Entonces, esperamos a que los jueces, en este caso, el doctor Iván León, convoque a los sujetos procesales adoptando las medidas del caso, primero para precautelar la salud, la seguridad, cumpliendo con todos los requerimientos y las recomendaciones que hacen los organismos de salud y adicionalmente precautelando también el debido proceso. ¿Cuál es su trabajo en este momento, doctora? ¿Usted está asistiendo a su oficina? ¿Está trabajando en casa?
Estoy trabajando en casa, estamos coordinando vía remota, telemática, usando chats grupales, llamadas telefónicas. En realidad trabajamos más allá de lo que se realiza en la oficina porque el teléfono no para de sonar. Entonces estamos coordinando, tenemos contacto con los fiscales provinciales que me vienen informando de todo lo que pasa en cada una de las provincias. Bueno, doctora, estamos en a nivel nacional. Sí, estamos en un momento complicado. El presidente de la República hace un momento se presentó en cadena nacional, ha declarado a la provincia del Guayas como una zona de seguridad. Existe todavía falta de conciencia en muchos ciudadanos de nuestro país, y de la conciencia depende que la expansión del virus no siga avanzando. Hay que hacer sin duda desde todos los sectores del país un llamado a la población para que se mantenga en casa y sobre todo para que obedezca las leyes. Estamos en un estado de excepción ahora mismo en toque de queda. Así es. Sabemos que las realidades que envuelve no solamente al Ecuador, sino a toda la población a nivel mundial son distintas. No podemos generalizar, pero pienso que en este momento de alta complejidad lo primero es precautelar la salud. Después vendrán podremos pensar en cómo solucionar los problemas económicos, los problemas laborales, el día a día que envuelve a la ciudadanía. Entiendo la idiosincrasia también en la que se desenvuelve la ciudadanía del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, pero también deberíamos nosotros tomar conciencia de que si no adoptamos todas las medidas que nos recomiendan los organismos de control, estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra propia vida, sino la vida de las personas a las que más queremos, porque nos estamos desenvolviendo en ese entorno. Es por eso que hago un llamado a que acojamos todas las recomendaciones. Entiendo también la problemática y sobre todo hacer un llamado a la unidad, que desde nuestros espacios podemos aportar el granito de arena. Habemos personas que no somos médicos, que no podemos estar en la línea de fuego, pero desde nuestros espacios podemos ir aportando para sobrellevar este terrible mal que está azotando a la población en general, no solamente al Ecuador. Ya vendrán días mejores, momentos para que las diferencias vuelvan a estar aquí, pero este es un momento a la unidad de todos los ecuatorianos para que salgamos de esta crisis. Así es, muchas gracias. Doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, tenga buenas noches. Gracias a usted también por el espacio. Diana, sigues tú. Gracias, Milton. Y según el ministro de la Producción, el 70% del aparato productivo del país está paralizado totalmente y el 30% restante funciona a medias por el estado de excepción. Sin embargo, asegura que está garantizada la provisión de alimentos en el país. El país está semi-paralizado, con las medidas de restricción de la movilidad para contener la propagación del coronavirus. La mayoría de actividades públicas y privadas están cerradas y el aparato productivo del país es uno de los más afectados. Yo estimo que un 70% del aparato productivo ha parado sus operaciones. Ese otro 30% no está al 100% operativo. Han tenido muchos problemas, mucha dificultad para operar de manera normal. Sin embargo, asegura que la provisión de alimentos está garantizada a nivel nacional. La industria alimenticia y toda la cadena de transporte para movilizar los productos en mercados y supermercados está funcionando, dijo. Estamos trabajando de manera importante en garantizar la logística y la proveeduría de los alimentos necesarios que estén abastecidos los mercados, los supermercados, las tiendas de barrio, y de esa forma que el pueblo ecuatoriano sepa que estamos en ese sentido bastante articulados y organizados. Ontaneda reveló que el sector exportador del país está en graves problemas por el cierre de los mercados internacionales frente a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. Y aunque no quiso cuantificar las pérdidas del sector productivo, dijo que son muy grandes. Podemos decir que en el sector comercial sobrepasan los 350 millones de dólares, en el sector industrial de exportación otra actividad similar. Frente a ello, dijo que el gobierno seguirá buscando medidas para compensar a estos sectores que generan
plazas de trabajo en el país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El pago de $324 millones por concepto de capital de deuda que ordenó el Ministerio de Economía permitirá el acceso a nuevos recursos internacionales. Así lo aseguran dos analistas quienes coinciden que ante la crisis económica y sanitaria no hay muchas alternativas. Que cancelar el saldo de los bonos 2020 es un gesto de buena fe del Ecuador hacia los multilaterales de crédito, en un momento en que la economía ecuatoriana necesita de una mano. Es en lo que coinciden Abelardo Pachano y Augusto de la Torre, ambos analistas económicos. Se decidió suspender los pagos de intereses en toda la deuda externa de mercado, pero hacer este último pago de capital a fin de dar estas señales de evitarse excesivos líos legales y dar la señal de buena fe para mantener las otras fuentes de financiamiento abiertas. Como país necesitamos asegurar flujos futuros de capital, porque si nosotros cerramos las fuentes de financiamiento de manera violenta, con una decisión que sea inconsulta, que dé, o mejor, que satisfaga expectativas de visión política extrema, simplemente vamos a cometer un error. Aseguran que la caída del precio del petróleo y la crisis mundial que ha provocado el coronavirus hace que Ecuador busque que todas las puertas estén abiertas en materia económica, pues no existen muchas alternativas. Todos los países del mundo están ampliando sus déficits fiscales para poder combatir la crisis. Es una cuestión de política pública, no del mercado. Pero tienen capacidad de financiar esos déficits. Nosotros, como no podemos imprimir dinero y no tenemos ahorro, no podemos financiar esos déficits. Necesitamos del auxilio de la comunidad oficial internacional. Las fuentes más rápidas con las que podemos nosotros contar son los multilaterales. La línea de emergencia del Fondo Monetario, las líneas de emergencias del Banco Mundial, del BID y de la CAF. Sin embargo, Ecuador también requerirá de esfuerzos a la interna, coinciden ambos, en medio de una economía en cuarentena. Es absolutamente prioritario y urgente que los escasos dólares que tenemos vayan a un fondo de asistencia a través de una red con mucha capilaridad en todo el país. La gente que más puede contribuir debería contribuir más. El Estado debería hacer un esfuerzo dentro de su presupuesto. Creo que la política fiscal en ese sentido tiene que sacrificar recursos para otras actividades. Tiene que poner estos objetivos como prioritarios. El país demorará en el pago de los intereses de los bonos 2022 y 2030, que significan $216 millones que irán a la atención de la emergencia sanitaria. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró este lunes que esperan que con el desembolso hecho se abran líneas de crédito por $2.000 millones entre el FMI, la CAF y el Banco Mundial. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 12 ciudadanos ecuatorianos que llegaron ayer al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en un avión de United Airlines sin las coordinaciones humanitarias correspondientes fueron confinados en cuarentena en nuestro país. El avión se regresó anoche con ciudadanos estadounidenses. El tema se perfilaba como una crisis. Un avión estadounidense que partió de Houston llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito la tarde de ayer para repatriar a un grupo de ciudadanos norteamericanos. Pero llegó con 12 ecuatorianos a bordo y la primera respuesta que tuvieron fue esta. Que el gobierno ecuatoriano nos ha negado la entrada de ustedes y que vamos a pasar la noche aquí en el avión todo. Kipor explicó que ninguna autoridad ecuatoriana conocía de la llegada de los compatriotas a bordo de este avión y que el ingreso de pasajeros desde el exterior estaba prohibido, salvo en casos de coordinación humanitaria. Las autoridades del gobierno nacional, los ministerios correspondientes que están gestionando esta emergencia, pues se pusieron, como es normal, al mando de la situación para definir qué es lo que tenía que hacerse con estos 12 pasajeros. Luego de un par de horas en el interior de la aeronave y tras las coordinaciones correspondientes de las autoridades del gobierno y del municipio de Quito, finalmente los ecuatorianos fueron autorizados a bajar del avión. Los ministerios respectivos emitieron un salvoconducto para permitirles el ingreso al país, pero obviamente previo a hacer todos los chequeos médicos y las pruebas necesarias dictaminadas por el Ministerio de Salud Pública. Es decir, están en cuarentena y luego de los 14 días correspondientes, si ninguno está enfermo,
podrán reunirse con sus familiares. La Cancillería ecuatoriana es la encargada de coordinar el retorno de los ecuatorianos en vuelos humanitarios, pero en este caso desconocían el regreso de los 12 compatriotas, ni cómo fue posible que aborden ese vuelo en Houston. No sabemos en qué circunstancias fueron embarcados o se les permitió embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de origen. Eso obviamente debería explicarlo la aerolínea. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En Quito, la ciudadanía está acatando en buena parte las restricciones de movilidad. En un recorrido esta mañana comprobamos que existen algunas excepciones, principalmente de comerciantes venezolanos que han salido porque no tienen dinero para comer. Imágenes desde el aire muestran cómo la capital responde a las medidas de restricción de movilidad impuestas por las autoridades. Poca circulación de vehículos y transeúntes fue el panorama de este martes. Ya en tierra la situación es similar. No obstante, en un recorrido por los barrios más habitados del norte de Quito, evidenciamos que se registró mayor movimiento para el abastecimiento de productos. O sea, por mí yo paso en la casa, pero toca salir a comprar, digamos, arroz, azúcar, porque no, ¿cómo nos mantenemos? Ya estamos sin dinero prácticamente, estamos viendo qué se hace. La disposición de llevar mascarillas y guantes también es acatada por los ciudadanos en su mayoría, aunque por el desabastecimiento de este tipo de insumos hay quienes se dan modos para salir protegidos de sus hogares. Hicimos una mascarilla casera, ¿no? Claro, no podemos salir así, sin mascarilla. Una tela y unas ligas. En nuestro recorrido también pudimos comprobar que la restricción al uso del espacio público se cumplió. No encontramos transeúntes, ni deportistas, tampoco niños. La excepción fue en este parque de Carcelén, donde un grupo de madres migrantes salieron a pedir ayuda, pues afirman que no tienen comida para alimentar a sus hijos. Como decimos los venezolanos, ahorita en nuestra nevera hay luz y agua. Más nada, y tenemos niños, pues. Y mi madre. Quienes también se ven obligados a salir son los comerciantes informales. Voy a salir porque es que en verdad ya no tengo ya comida para mí y para mi familia, pues. Todos estos días sí los he catado. Hoy fue que salí apenas. O sea. En las calles ofrecen sus productos con la esperanza de conseguir algo de dinero. Es el ambiente en la capital donde rige la cuarentena hace más de una semana. Más noticias, amigos. La Asamblea Nacional aprobó una resolución de 17 puntos donde hace un llamado a la unidad. Se solidarizan con la situación, cuestionan al gobierno por el pago de la deuda externa y proponen dar parte de su sueldo para ayudar en esta emergencia. Esta fue la votación virtual que realizó la Asamblea. 120 legisladores aprobaron la resolución que durante más de 5 horas fue discutida. En 17 puntos pidieron ayuda para los ecuatorianos en el exterior, dar un bono al sector de la salud equivalente a un salario básico, negociar con los organismos multilaterales de crédito el establecimiento de planes emergentes para combatir la economía, pedir también a la Junta Monetaria que en 5 días emita la regulación sobre la reducción de las tasas de interés para créditos productivos e hipotecarios y la disminución de los costos de los servicios financieros, entre otros. No existirá recursos que aguanten la crisis si es que esto se propaga y sigue saliéndose de las manos. Vamos a trabajar en conjunto, seguiremos trabajando con los diferentes jefes de bancada. Durante el debate, los asambleístas cuestionaron el pago de la deuda anunciado por el ministro Martínez. Pago de la deuda, se supone que el gobierno debe haber tenido liquidez para hacer lo que hizo. El ministro de Economía y Finanzas dejó claro que con el pago de los bonos 2020, ¿cuál es la prioridad del gobierno? Y para nosotros debe ser la salud, la vida, antes que la deuda. Dieron ideas de cómo crear un fondo en el que los asambleístas puedan aportar. Yo propongo que por lo menos donemos una semana de sueldo. Hay que hacer un fondo común con las prefecturas, con los municipios, con el gobierno nacional. ¿Para qué? Para crear una canasta básica. Sin embargo, este punto no fue incluido en la resolución que aprobaron. También solicitaron que no se cobren los servicios básicos, las tarjetas de crédito, los préstamos. Ellos coincidieron en que es necesaria una ley que debe llegar por parte del Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el exhorto que vamos a hacer el día de hoy, la resolución que vamos a hacer el día de hoy, tenga pragmatismo. Para ello, sostienen, debe crearse una mesa de convergencia entre distintas autoridades para aterrizar las propuestas de la Asamblea. Que nos juntemos, por ejemplo, todas las autoridades nacionales, los sectores productivos, decisiones que sean prácticas y reales. Tenga como un norte, un aporte de la Asamblea Nacional en cuanto a qué vamos a hacer para la reactivación económica del país.
y cuestionaron que el COE solicite que las comparecencias a la Asamblea se queden para después. Dicen que entienden la situación, pero que también es su función fiscalizar. Andrea Samaniego, 24 horas. 250 camas fueron instaladas en el Coliseo del Parque Samanes de Guayaquil para atender a pacientes con coronavirus. Además, la Gobernación del Guayas aseguró que habrá 4 hoteles para atender esta emergencia. El gobernador del Guayas junto al ministro de Salud recorrieron el Coliseo del Parque Samanes de Guayaquil, lugar donde se han instalado camas para atender a los pacientes con COVID-19. Tenemos 150 camas adicionales, es decir, contabilizando esta, tenemos 250 camas listas para poner a disposición de la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento. Según el ministro de Salud, las últimas muertes registradas se han dado de forma natural y no a causa de la epidemia. Son, ¿cómo se llaman? Muertes naturales, muertes que debían haber ocurrido y que no han estado con coronavirus. Aquellos que tenían síntomas respiratorios agudos fueron trasladados al hospital. Pero además de las 250 camas, se han dispuesto otras medidas para atender la emergencia. Se está poniendo a disposición, gracias al sector hotelero, diferentes hoteles que están siendo, donde se están destinando personas con otra patología en diferentes hospitales. Con esto se suman los hospitales del Guasmo y del IES en Los Ceibos, en los que se acoge a personas con sospecha o confirmación del COVID-19. María Verónica Henk, 24 horas. Se realizaron operativos de control contra vendedores informales en los exteriores de las farmacias de Guayaquil. Ciudadanos aseguran que hay escasez de ciertos medicamentos. Esta mañana se realizó un operativo de control en los alrededores de las farmacéuticas ubicadas en el centro de Guayaquil, con el objetivo de incautar mercadería en poder de los comerciantes informales, quienes tenían mascarillas, alcohol y demás productos en gran cantidad. Estamos decomisando para poner a orden de las autoridades competentes lo decomisado y que no exista especulación. Mascarilla, alcohol antiséptico, alcohol, inclusive hasta el paracetamol está un poquito escaso. La policía aseguró que continuará realizando estos operativos día a día para evitar la especulación. Colaborar en el control a las farmacias y evitar la especulación de precios. No hay mascarilla en el momento en stock, pero parece que en estos días van a llegar. Ciudadanos aseguran que los precios se han incrementado y que los productos escasean. Hay bastante productos que no hay. Mascarilla, alcohol, paracetamol es lo que no hay. No existe, no hay encuentro. Y si las encuentran son carísimas y las están revendiendo. Todas las mascarillas, todo lo que es alcohol, todo lo que es guantes, se las han llevado los informales. Por su parte, dueños de estos negocios aseguran que no pueden controlar quiénes son revendedores y quiénes no. No, nosotros vendemos a todo el mundo. La persona que llega a comprar aquí, si compran más o menos, no puedo decirle, vendo a fulano, este señor es revendedor o no es revendedor. Estamos abasteciendo mercadería porque el personal no hay quien trabaje aquí. Isaac Jacome, 24 horas. Autoridades informaron de 4 casos positivos de COVID-19 en Galápagos. Se analiza la posibilidad de que el Comité de Operaciones de Emergencia amplíe a 24 horas el toque de queda para la provincia. Galápagos se suma a la lista de provincias que han dado positivo a personas contagiadas con COVID-19. Este lunes en la noche, Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, dio a conocer los primeros casos positivos. Enviamos las muestras correspondientes al INSPI, el Instituto Autorizado del Ministerio de Salud Pública, para realizar las pruebas del COVID. Hemos recibido ya la información clara de que las 4 muestras que enviamos efectivamente a este instituto han dado positivo. En estas imágenes se observa como uno de los pacientes positivos arriba vía marítima desde la isla Isabela a la isla Santa Cruz, donde permanece hospitalizado. Los pacientes se encuentran estables, en excelente estado de salud, se están alimentando muy bien, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. Hemos cerrado ya el cerco epidemiológico. Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse dentro de casa y con todas las medidas de prevención para evitar contacto con otras personas. Al tiempo, el ministro Wright informó que se instalará en Puerto Ayora un laboratorio para realizar pruebas PCR para la pronta detección de nuevos posibles casos de COVID-19. La empresa TAME ha anunciado nuevos vuelos para sacar desde Galápagos hacia Quito y Guayaquil a turistas que aún no han podido salir. También se gestionan vuelos logísticos para abastecer a las islas de implementos médicos. Además, solicitamos al COE también para que nos aprueben 24 horas de toque de queda
para tener controlada la población de Santa Cruz. Diego Añascola Lama, 24 horas. Y las calles aledañas del mercado San Roque en el centro de Quito fueron desalojadas desde la madrugada. El centro de abastos cerró sus puertas para prevenir altercados entre los comerciantes. Estos fueron los disturbios que se registraron en las inmediaciones del mercado San Roque en el centro de la capital, luego del desalojo de una de sus calles aledañas en horas de la madrugada. Comerciantes gritaban en contra de una de sus dirigentes mientras le lanzaban todo tipo de objetos. El ambiente cada vez era más violento. El comercio ya no era la causa de aglomeración. Los ciudadanos permanecían en las calles mientras el mercado era acordonado. ¿A dónde nos manda? A seguir delinquiendo, a robar, a meternos a la delincuencia. Somos comerciantes, somos padres de familia, necesitamos sobrevivir. Para evitar desmanes entre los vendedores, las autoridades decidieron cerrar por este día el establecimiento. Les han desalojado a los compañeros de la calle Loja y los compañeros tomaron represalias para que los demás comerciantes que vendemos aquí en San Roque no vendamos. Lo que nosotros hicimos es despejar sitios que son focos de infección. Las labores de limpieza y desinfección se centraron en una calle que tan solo un día atrás lucía completamente abarrotada, mientras las autoridades permanecían custodiando los alrededores del mercado. Sí, alrededor de 70 motorizados tenemos aquí en el lugar, también personal preventivo de las Fuerzas Armadas, asimismo del municipio de Quito. En una entrevista con Teleamazonas, el alcalde Jorge Yunda reiteraba el lunes que este mercado era una de las mayores preocupaciones por su aglomeración. Pero ya hemos tomado la decisión lamentable de hacer cumplir la norma, y si es que hay que decomisar los productos y si tenemos que intervenir, la gente no puede exponerse a un foco de contagio. Nosotros hemos tenido varias reuniones con los comerciantes. Lamentablemente retiraron solo el producto y nosotros tuvimos que retirar la infraestructura. Las instalaciones del mercado San Roque abrirán con normalidad este miércoles bajo la medida de calendarización implementada por el municipio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Militares realizan operativos de control en los buses para evitar aglomeración de personas, mientras que la alcaldía de Guayaquil ha tomado medidas en el tema de los mercados municipales. Hemos salido de uno por núcleo familiar, no sé para qué sale con su niña. En Guayaquil, miembros de las Fuerzas Armadas haciendo cumplir las disposiciones en este articulado de la metrovía, donde encontraron a personas de pie, además de grupos familiares, incluso usuarios sin mascarilla. El resto de personas que no estén con mascarilla, tengan la bondad de bajar, señores. Papá lindo. Y es que la restricción de movilidad es clara. La medida obedece a la necesidad de evitar mayor propagación del coronavirus. Las noticias son claras. Estamos en una zona de seguridad, caballero. Guayaquil ayer fue decretado zona de seguridad, señores. Sin embargo, algunos buses de la urbe porteña van por encima de la medida. En el puerto principal únicamente están autorizados a circular los buses que formen parte de las rutas de salud y las unidades de la metrovía que rueden por 3 troncales, siguiendo el horario dispuesto de toque de queda. En cuanto a los mercados, encontramos largas filas en el ubicado en las calles Abel Castillo y Gómez Rendón, suroeste de Guayaquil. Pudimos observar al personal municipal acompañado de guardias de seguridad y agentes metropolitanos que permitían el ingreso en grupos de 10. Obediente, entonces usted tiene su mascarilla y también tiene su... Soy cristiano y hay que ser obediente. Mientras que en otros mercados de la urbe, tras las imágenes expuestas en este noticiero, la mañana de este lunes, el municipio realizó operativos para retirar a los comerciantes informales que en triciclos vendían pollos pelados y otros víveres, desacatando la disposición gubernamental y municipal de quedarse en casa. Luego de esta intervención quedaron libres las calles de varios mercados ubicados en el sur y suburbio de Guayaquil, mientras que en otros sectores persiste el problema. Aquí en la entrada de la 8, la Policía Nacional continúa realizando operativos, pues pasan los días y la afluencia de personas continúa en esta avenida. No obstante, en los alrededores de algunos centros de abasto seguimos viendo a ciudadanos así. En varios sectores, grupos de amigos conversando. Unos con mascarillas, otros no. Esta sigue siendo la realidad en zonas periféricas del puerto principal. Catalina García, 24 horas. Y desde hoy rige en los mercados municipales de Quito el ingreso por calendarización de acuerdo al último dígito de la cédula. En su primera mañana de vigencia hubo poca afluencia en algunos centros de abasto.
Este es el panorama en algunos mercados municipales ubicados en el norte de Quito. La mayoría de sus puertas están cerradas. Solo se permite el ingreso por 2 de ellas y quienes acudan deben portar su cédula y utilizar mascarilla y guantes. El efecto, como comenzamos el día de hoy, hubieron personas que llegaron sin su documento de identificación desconocían también de la medida. No se les pudo dejar entrar porque realmente las disposiciones hay que ser estrictos y hay que cumplirlas. Es que desde hoy entró en vigencia la regulación del ingreso a los mercados de la capital, de acuerdo con el último dígito de su identificación. Los lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábados números pares y domingos impares. La ciudadanía considera que esta es la mejor forma de prevenir el contagio de coronavirus. Está bien porque si no ahí evitamos aglomeraciones y tomando las debidas precauciones para precautelar mi salud y la salud de mi familia. Si no tomamos unas medidas drásticas, se complica el país. En el mercado Santa Clara, sus pasillos lucen desolados y oscuros. Es que solo 30 de los 240 puestos están abiertos, pues la mayoría de comerciantes son adultos mayores. Algunas compañeras han mandado a las hijas a terminar sus productos, los se han ido llevando. Y el giro alimentos preparados de ya 10 días que no funcionan. Recuerde que para evitar la aglomeración, además solo podría ingresar una persona por familia, cuya edad esté entre los 18 y 55 años. Fernanda Ceballos, 24 horas. Más noticias: las actividades en el sector agrícola y ganadero del Carchi no se detienen para mantener abastecidos los mercados. El gobierno provincial dota de kits de protección a los productores para mantener en cero los casos de coronavirus en la provincia. Son diferentes brigadas conformadas por técnicos del gobierno provincial del Carchi, las encargadas de recorrer la provincia y entregar kits de protección y desinfección a por lo menos 200 productores que no paralizan sus actividades. Sobre todo los productores de lácteos, los productores de otros bienes agrícolas que nos han pedido como aporte que podamos entregar el líquido para desinfección. Es que las actividades en el campo no se detienen en su totalidad. Los agricultores labran la tierra para mantener abastecidos los mercados, donde son distribuidos los insumos para garantizar una desinfección constante. Muy buena porque así también tendremos más productos y para desinfectar, ¿no? Los ganaderos de igual forma reciben implementos suficientes para que tomen las medidas de protección necesarias, pues tampoco pueden cesar sus actividades. Pedirle valor a Diosito, pues que nos tenga con vida y nos dé mucha resignación para seguir adelante. Las tareas del campo y los pasos fronterizos son vigilados de cerca para evitar riesgos y mantener a la provincia con 0 casos de coronavirus. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Continúan los controles en la provincia de El Oro para evitar la propagación del virus. Sin embargo, aún hay resistencia por parte de los ciudadanos. Ya son 30 los detenidos por incumplir las medidas. 3 nuevos casos de COVID-19 se han registrado en la provincia del Oro, según el último reporte. Hay 9 en la provincia del Oro. Los 9 son hoy de la ciudad de Machala, Santa Rosa, Guaquilla, 1 a Garnillas. Están ya con el correspondiente cerco epidemiológico. El cerco nuestro ha crecido, por ende. Y ante este incremento de casos se han intensificado también los operativos de control. Hemos dispuesto alrededor de 7 patrullas que tenemos a nivel de la ciudad de Machala, patrullas de la Policía Nacional. También se han tomado otras medidas, como la desinfección de transportes públicos, pero hay quienes también quisieron hacerse la respectiva desinfección. La medida está muy bien porque esto previene que se traslade el virus de una ciudad a otra. De todas maneras, si en entradas se están fumigando, llantas, todo. Además, se realizó el respectivo perifoneo en cada barrio. Estimados vecinos, por su seguridad y la de su familia, quédese en casa. Sin embargo, desde la gobernación aseguran que no todos cumplen las restricciones. Aún existe resistencia por parte de los ciudadanos. Haciendo colas en ciertos lugares, haciendo aglomeración en otros. Ayer en el mercado de mayorista habían 500 personas y tumbaron a sus inspectores. Hay 30 detenidos por no respetar el toque de queda. Por lo que recomiendan quedarse en casa para evitar la propagación del virus. María Verónica Henk, 24 horas.